Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias una vez más por el grato privilegio que nos concedes de venir a este lugar para abrir tu palabra y estudiar las profecías del fin. Pedimos, Señor, la bendición de tu Espíritu Santo. Danos claridad de pensamiento y danos la disposición de aceptar lo que tienes para nosotros en este tema. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero extenderle a todos los que han venido en el día de hoy una bienvenida muy cordial. Estamos contentos de que nos estén acompañando para esta sesión. Quiero también saludar a todas aquellas personas que nos están viendo vía satélite en las pantallas de televisión en diferentes países de habla hispana en el mundo. Nos alegra mucho que hayan tomado el tiempo para estar con nosotros. Si recuerdan bien, la vez pasada estudiamos el tema sobre la segunda bestia de Apocalipsis, el capítulo 13. Y dimos 12 características de esta segunda bestia. Ahora, en nuestro tema de hoy, ya que la vez pasada estudiamos las características a la luz de la Biblia, esta noche queremos ver el cumplimiento de estas profecías a la luz de la historia. Así que lo que voy a hacer es voy a tomar mis notas con referencias históricas y vamos a ver cómo se aplica esta profecía por sus 12 características a un poder, una superpotencia mundial que existe hoy. Quiero decirles para comenzar que esta segunda bestia de Apocalipsis 13, la bestia que tiene 2 cuernos como de cordero, representa en realidad a los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo que quiero hacer es estudiar estas 12 características a la luz de la historia. Así que vamos a tomar el tiempo en nuestro tema de hoy para estudiar estas 12 características desde una perspectiva del cumplimiento histórico. Ahora, si ustedes recuerdan, la primera característica que analizamos la vez pasada es que este poder de Apocalipsis 13 es representado por una bestia. Y nos dimos cuenta que una bestia representa una nación o un reino. Necesitamos preguntarnos si los Estados Unidos de América es una nación o es un reino. Y la respuesta es que sí. Así que la primera característica es que una bestia representa un reino. Y los Estados Unidos de Norteamérica es una nación o un reino. Ahora alguien podría decir, bueno, Pastor Bor, pero eso se le podría aplicar a cualquier nación del mundo. Y es cierto, si tuviéramos nada más esta sola característica, podríamos decir que se aplica a cualquier nación del mundo. Pero vamos a ver que las otras características especifican que se está refiriendo a los Estados Unidos. La segunda característica que vimos la vez pasada es que esta nación se iba a levantar alrededor del año 1798, cuando la primera bestia de Apocalipsis 13 recibió su herida mortal. Es interesante notar que el fundador de la iglesia metodista, Juan Wesley, dijo en el año 1754, 3 décadas antes de que esa primera bestia recibiese su herida mortal, las siguientes palabras. Dijo Wesley: otra bestia aún no se ha levantado, pero no puede estar muy lejos, pues ha de aparecer al final de los 42 meses de la primera bestia. Es decir, Wesley reconocía en 1754 que la primera bestia estaba llegando al final de su carrera y que una segunda bestia se iba a levantar muy pronto, según dice en esa cita. Ahora preguntamos, ¿será que los Estados Unidos se levantó alrededor del año 1798? La respuesta es que sí.
La Declaración de Independencia de los Estados Unidos se firmó en 1776. La Constitución de los Estados Unidos se ratificó en el año 1787. Las primeras 14 enmiendas de la Constitución se firmaron y se decretaron en 1791. Y el primer país en reconocer a los Estados Unidos como una nación o como un gobierno fue el gobierno de Francia en el año 1798, el mismo año en que la primera bestia recibió su herida mortal. Así que los Estados Unidos ciertamente se levantó alrededor del año 1798 y fue reconocido este país por primera vez como una nación por Francia en ese año específico. La tercera característica es la que encontramos en Apocalipsis el capítulo 12. Si ustedes recuerdan, después de los 1260 años en que la mujer iba a huir al desierto, perseguida al desierto, dice que al final de ese periodo la tierra iba a ayudar a la mujer y la tierra se iba a tragar las aguas de persecución que querían ahogar a la mujer. Ahora, no cabe duda de que los Estados Unidos es representado por la tierra, porque la historia nos dice que de Europa huyeron muchedumbres de personas aquí a los Estados Unidos buscando libertad de conciencia, buscando adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su propia conciencia. Es decir, que este país, la tierra, le proveyó refugio a los que estaban siendo perseguidos por la bestia en Europa durante los 1260 años para que ellos pudieran adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Si ustedes recuerdan, en la profecía de Apocalipsis, el capítulo 12, tenemos un dragón, luego al dragón le salen 10 cuernos, luego gobierna el dragón durante los 1260 días y luego la tierra ayuda a la mujer. Es decir, la tierra tiene que levantarse alrededor del año 1798 cuando cae la primera bestia. No cabe duda de que los Estados Unidos le proveyó a los perseguidos de Europa, los que estaban siendo perseguidos durante 1260 años por este sistema, por la Iglesia Romana. Este país les proveyó refugio. La tierra, en otras palabras, ayudó a la mujer. La cuarta característica que estudiamos es que esta potencia estaba recién retoñando o levantándose en 1798. No había alcanzado el apogeo de su poder todavía. Estaba recién, dice en Apocalipsis 13, subiendo de la tierra. Y vimos que esa palabra subiendo en realidad se usa para describir el crecimiento silencioso de una planta que se está levantando de la tierra. Además de eso, notamos en Apocalipsis 13 que esta bestia tiene 2 cuernos como de cordero. No dice cuernos como de carnero, que ya es una oveja bien crecida, adulta. Dice que tiene 2 cuernos como de cordero. Es decir, está recién retoñando en 1798, recién levantándose y no ha alcanzado todavía el apogeo de su poder. Yo pregunto, ¿los Estados Unidos se estaba recién levantando en el año 1798 silenciosamente como una planta? Sí, porque los Estados Unidos no tuvo que pelear contra ninguna de las potencias anteriores. No se levantó en medio de guerras contra los poderes de Europa, sino que vino acá y se levantó como una planta silenciosa. Es interesante notar en el libro de G.A. Townsend, el libro se titula El Nuevo Mundo comparado con el Antiguo, en la página 462, él dice, como una semilla silenciosa, crecimos hasta llegar a ser un imperio, hablando de los Estados Unidos. Fíjense que este es un historiador secular, o sea, no es religioso, él no sabe nada de Apocalipsis 13. Y sin embargo dice, como una semilla silenciosa, crecimos hasta llegar a ser un imperio. Así que los Estados Unidos estaban recién subiendo de la tierra
en 1798. Dicho sea de paso, en Apocalipsis 12 encontramos que la tierra representa el territorio de los Estados Unidos que le dio refugio a los perseguidos en Europa. En Apocalipsis 13, la bestia que se levanta de la tierra representa el gobierno que se levanta en ese territorio. Es decir, la tierra es el territorio y la bestia que se levanta de la tierra ya es el país o la nación que se está levantando en ese territorio. La característica número 5 es que esta segunda bestia se levanta de la tierra y no se levanta del mar. Ustedes recuerdan que las demás bestias de Daniel capítulo 7 se levantaron del mar. El león, el oso, el leopardo, el dragón, todos se levantaron del mar. Ahora, es interesante notar que esta potencia, que llegó a ser potencia, no se levantó del mar. Es decir, no puede haberse levantado en Asia, ni puede haberse levantado en Europa. El león y el oso son países asiáticos. El leopardo y el dragón son países europeos. Y dice que estos todos se levantan del mar. Esta segunda bestia se levanta de la tierra. Es decir, tiene que levantarse no en Asia ni en Europa, sino que tiene que levantarse en un lugar diferente, en un lugar distinto. Ahora, en las profecías, las aguas representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, un poder de la tierra significa que no hay muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, no hay aguas, porque se está levantando en tierra seca. Permítanme leerles una cita que apareció en un periódico que se llama Dublin Nation en 1850. Dice esto en cuanto a los Estados Unidos. Este es un periódico irlandés, está siendo publicado en Irlanda. Dice, un imperio americano se está levantando. Nosotros los isleños, es decir, los irlandeses, no tenemos ni la menor idea de los eventos extraordinarios que en medio del silencio de la tierra están añadiendo diariamente al poder y al orgullo de esta nación gigantesca. Fíjense que este es un periódico no religioso, sino secular. Y el autor dice que los isleños, los irlandeses, ni tienen idea en cuanto a este poder, los Estados Unidos, que en medio del silencio de la tierra están sucediendo en esta gran nación. Otro individuo, Daniel Boorstin, quien fue bibliotecario principal de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, escribió una serie de artículos sobre el origen de los Estados Unidos en 1975. Y él tuvo esto que decir en cuanto a la razón por la cual los Estados Unidos llegó a ser un poder tan grande. Dice lo siguiente, Daniel Boorstin: la fertilidad especial de los Estados Unidos radicaba en el hecho de que estaba vacío. Es decir, no tenía población, no tenía muchedumbres, no tenía aguas. Lo que hacía especial a los Estados Unidos, lo que lo hacía fértil para que pudiera crecer. Fíjense que es interesante que habla de fertilidad. ¿Recuerdan la idea de la planta que crece, la semilla que crece y se convierte en una planta? Ahora, es interesante entonces que él dice la fertilidad especial de los Estados Unidos radicaba en el hecho de que estaba vacío. No como Europa y Asia, a donde había grandes poblaciones, a donde había muchas aguas, por así decirlo. La característica número 6 es que los Estados Unidos se levantó más al occidente que Europa. Ya como les mencioné, el león y el oso, que representan a Babilonia y Medo-Persia, son países o fueron países asiáticos en el continente de Asia. El leopardo y el dragón representan a Grecia y a Roma, y esos dos poderes gobernaron en Europa, uno más hacia el oriente de Europa y Roma hacia el occidente de Europa. Lo cual significa que esta segunda bestia de Apocalipsis 13 debe levantarse más al occidente que Asia o que Europa.
Ahora, lo único que ustedes tienen que hacer es mirar un mapa, y al mirar el mapa se van a dar cuenta que el orden de los continentes tiene uno a Asia, luego tiene uno a Europa y entonces tiene uno a América. Exactamente la secuencia que uno halla en la profecía de Daniel 7 y en la profecía de Apocalipsis el capítulo 13. La séptima característica que vimos la última vez es que esta bestia que se levanta de la tierra tiene dos cuernos como de cordero. Nos dimos cuenta que los dos cuernos representan dos reinos que se reconocen en esta nación. Nos dimos cuenta que un cuerno representa el poder civil, el Estado, mientras que el otro cuerno representa el poder religioso, representa la iglesia. Es decir, dos reinos que existen en un solo reino, pero separados porque son dos cuernos. Es decir, dos reinos en un solo reino, pero separados. Y nos dimos cuenta que en los Estados Unidos de América, en su origen, hubo el reconocimiento de dos reinos, la iglesia y el Estado, no juntos, pero separados. Permítanme leerles algunas citas aquí de los grandes padres de la patria aquí en los Estados Unidos. En primer lugar, George Washington, que es el fundador de los Estados Unidos. Dice lo siguiente, y estas palabras están inscritas en el monumento de Washington, en Washington, D.C. Dice: el omnipotente Dios creó a la mente libre. Todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Ninguna persona se verá obligada a frecuentar o apoyar ninguna adoración religiosa o ministerio, ni sufrirá por causa de sus opiniones religiosas o creencias religiosas, sino que todos dispondrán de libertad para profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. Es decir, George Washington dijo: nadie puede obligar a nadie a practicar cierta religión. Todos son libres de practicar su religión, porque la religión es algo que tiene que ver con la relación del individuo con Dios, no del gobierno con el individuo. Tenemos también las palabras de Thomas Jefferson, que fue el arquitecto de la Constitución de los Estados Unidos. Dice también en el monumento de Jefferson, allá en Washington, D.C., las siguientes palabras: solo el error necesita el apoyo del Estado. Solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad se puede mantener por sí sola. Es decir, el Estado no está para defender y apoyar a la iglesia. Thomas Jefferson también habló de la pared de separación entre la iglesia y el Estado. Es una metáfora que se originó con él. James Madison, quien fue el autor intelectual de la Constitución de los Estados Unidos, habló de la separación radical entre la iglesia y el Estado. Estos fueron los grandes fundadores de los Estados Unidos, reconociendo que la religión debe mantenerse separada del Estado. Es interesante notar también las palabras de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin era un hombre muy inteligente, además de eso era inventor, era un científico de alta alcurnia. Y fíjense lo que dijo Benjamin Franklin sobre la religión. Dijo: cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. Cuando no se apoya a sí misma y Dios no se encarga de apoyarla, de tal manera que los que la profesan tienen que pedirle a los poderes civiles que la ayuden, es señal, creo yo, de que es una religión mala. Es decir, cuando el Estado tiene que apoyar y sostener a la iglesia, eso está mal. Es una religión equivocada y falsa. En los Estados Unidos se escribió la Constitución y se ratificó en 1787. Y en 1791 se agregaron 14 enmiendas a la Constitución. Es interesante notar
la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Dice la primera enmienda las siguientes palabras: el Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión, ni tampoco que prohíba su libre ejercicio. Es decir, el Congreso no puede establecer religión, ni puede prohibir que usted practique su religión, según la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, lo interesante es que esa es solo la primera parte de la primera enmienda. La segunda parte de la primera enmienda garantiza derechos civiles. Le garantiza a la gente el derecho de expresión. Le garantiza el derecho de reunirse pacíficamente. Le garantiza al ciudadano el derecho de exigirle al gobierno que se le haga justicia si alguien le hizo una injusticia. Es interesante que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ratificado en 1791, los que escribieron esto hablaron en la primera parte de la enmienda sobre el hecho de que el Congreso no podía hacer ninguna ley que estableciera religión, ni tampoco podía prohibir que la gente practicara su religión. Y luego en la segunda parte de la primera enmienda garantiza derechos civiles. Eso demuestra que los que formaron la Constitución de los Estados Unidos y las enmiendas reconocieron que la iglesia es iglesia y el Estado es Estado, y no se deben mezclar las dos cosas. Los padres constitucionales de los Estados Unidos conocían tres cosas. Número uno, conocían la Edad Media. Conocían lo que sucedía cuando la iglesia se une con el Estado. Estaban viviendo cerca del tiempo cuando cayó ese primer poder que persiguió durante 1260 años. Así que ellos sabían que en la Edad Media la iglesia se había unido con el Estado y sabían que como resultado había venido la persecución. Así que ellos dijeron, no queremos un sistema como el de la Edad Media, que unió la iglesia con el Estado, porque ahí viene persecución. También conocían la historia de la época de la colonia en los Estados Unidos. ¿Saben ustedes? La historia de los Estados Unidos se puede dividir en dos grandes segmentos: la época colonial y la época constitucional. Yo no sé si ustedes sabían, pero en la época colonial de los Estados Unidos, la iglesia y el Estado estaban unidos. ¿Y saben lo que pasaba? Cuando una persona, por ejemplo, el diezmo se le pagaba era al gobierno y el gobierno le pagaba a los pastores, le pagaba a los ministros en la época colonial de los Estados Unidos. Y claro, la gente en la iglesia que no diezmaba, o le ponían una multa o los echaban a la cárcel. Lo mismo si la gente no iba a la iglesia el domingo, porque se creía que el domingo era el día de reposo. Si una persona no iba el domingo, lo primero que podían hacerle era ponerle una multa. Si insistía en no seguir yendo, entonces lo echaban a la cárcel. Inclusive había una ley en la colonia de los Estados Unidos que decía que si por una tercera ofensa a la persona se le podía aplicar el castigo capital, es decir, se le podía matar por no asistir a la iglesia el domingo. Es decir, que en la época colonial se había unido la iglesia con el Estado y el resultado era la persecución. Y los padres constitucionales que vivieron más de 150 años después de la época de la colonia, dicen: nosotros no queremos nada como en la Edad Media, ni queremos nada como en la época colonial. Queremos separar la iglesia del Estado, los dos cuernos como de cordero, de tal manera que no surja la persecución. Ahora es interesante notar que la profecía nos dice que esta bestia que tiene dos cuernos como de cordero, dos principios en armonía con Cristo, porque el cordero representa a Cristo. Cristo reconoció dos reinos. Jesús dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Ve? Dice: hay un reino de este mundo y hay el reino mío. Dice: hay que mantenerlos separados. Pero es interesante notar que según la profecía de Apocalipsis 13, esta bestia que profesaba tener dos principios como los de Cristo, iba a terminar hablando como un ¿qué? Iba a terminar hablando como un dragón. Es decir, iba a terminar hablando como Satanás. O iba a terminar hablando como Roma, porque ya hemos visto que Roma es representada por el dragón. El dragón que procuró matar al niño cuando el niño nació era Roma. Luego dice que ese dragón le dio su autoridad a la bestia, que es la Roma eclesiástica. Es decir, Roma eclesiástica recibe su poder de Roma
pagana o del Imperio Romano. Y luego dice que esta segunda bestia habla como un dragón. Es decir, esta bestia iba a hacer lo mismo que hacía Roma durante el tiempo de Cristo y durante la época de la Edad Media. Iba a cambiar su carácter, en otras palabras. Saben que los Estados Unidos hoy en día se están empezando a escuchar los gruñidos del dragón. Fíjense lo que dijo el juez supremo de los Estados Unidos. Ya no es porque murió el año pasado, pero cuando era juez supremo hasta el año 2005, William Rehnquist dijo estas palabras: la pared de separación entre la iglesia y el Estado es una mala metáfora que se basa en un concepto erróneo de la historia. Es una metáfora que no ha servido para nada como una ayuda para juzgar. Debe ser franca y explícitamente abandonada. El juez de la Corte Supremo, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, diciendo hay que deshacerse de la idea de la separación de la iglesia y el Estado. Roberto Grant, uno de los líderes de una organización que se llama La Voz Cristiana. Esa organización ya no existe, pero fue hace algunos años y demuestra cuál es el sentir que hay en los Estados Unidos en el presente. Dice, si los cristianos nos unimos, podemos hacer cualquier cosa. Podemos implementar cualquier ley o enmienda. Y esto es precisamente lo que tenemos la intención de hacer. Es decir, vamos a unirnos los cristianos y vamos a imponer la ley como nosotros queramos. Es decir, la iglesia posesionándose del Estado, como sucedió en la Edad Media. Ralph Reed, quien fue el director ejecutivo de la Coalición Cristiana, ya no es, pero fue, esto fue muy recientemente, dijo lo siguiente: lo que los cristianos tenemos que hacer es tomar el control de este país de nuevo. Un precinto a la vez. Un vecindario a la vez, un estado a la vez. Honestamente, creo que durante mi vida veré de nuevo a un país que es gobernado por cristianos. Fíjense la idea nuevamente de que los cristianos deben tomar posesión del gobierno. Keith Fournier, que escribió un libro que se llama Católicos Evangélicos y que por mucho tiempo fue el director ejecutivo de una organización de Pat Robertson que se llama Centro Americano de la Ley y la Justicia, dijo estas palabras: derribemos este muro. Y lo puso con un signo de exclamación. Ahora, cuando uno mira la Corte Suprema de los Estados Unidos, uno se da cuenta que hay gran peligro con la separación de la iglesia y el Estado. La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene 9 jueces. Y en el presente, 5 de esos jueces son católicos romanos. 4 de ellos son ultraconservadores. Los nombres de los 5 son el juez Thomas, el juez Scalia, el juez Kennedy, el juez Roberts y el más reciente, Samuel Alito. Son personas que traen la idiosincrasia católica a un país protestante. La idea de que la iglesia y el Estado deben estar unidos. Es decir, que el Estado debe beneficiar y debe ayudar a la iglesia. Es interesante notar no solamente el hecho de que en la Corte Suprema hay 5 jueces católicos, que algunos de ellos, Thomas y Scalia, y Roberts y Alito, dicen abiertamente que la separación de iglesia y Estado no debe existir en este país. Pero es interesante notar lo que dicen los ministros protestantes también. Por ejemplo, W.A. Criswell, quien por mucho tiempo fue pastor de la iglesia más grande en los Estados Unidos, la Iglesia Bautista del Sur en Dallas, Texas, y que también fue presidente de la Convención Bautista del Sur, dijo estas palabras: yo creo que esta idea de la separación de la iglesia del Estado es el figmento de la imaginación de un incrédulo. Pat Robertson, del 700 Club, muy reconocido por su programa, su canal de televisión, dijo lo siguiente: entre los protestantes y católicos tenemos suficientes votos para dominar el país.
Y cuando la gente diga, ya basta, nosotros vamos a tomar las riendas. Imagínense, palabras que suenan como la voz del dragón. La iglesia posesionándose del Estado. Keith Fournier, que ya mencioné, dijo estas palabras: la pared de separación entre la iglesia y el Estado, que fue edificada por humanistas seculares y otros enemigos de la libertad religiosa, tiene que caerse. Esa pared es una mayor amenaza para la sociedad que lo que era el muro de Berlín. Aquellos que se oponen a nuestros puntos de vista son los nuevos fascistas. George Bush, el presidente ahora de los Estados Unidos, firmó una dirección ejecutiva, una orden ejecutiva de que el gobierno podía tomar dinero federal para darle a las iglesias para que lleven adelante su obra de caridad. Es una violación de la separación de iglesia y Estado. Además de eso, él aprobó que el gobierno puede tomar dinero público que reciben de nuestros impuestos y se lo pueden dar a los padres para que los padres manden a sus hijos a escuelas sectarias, es decir, a escuelas religiosas. Una violación abierta de la separación de iglesia y Estado. Lo que es más aterrador, y ustedes lo vieron recientemente, fue la reacción a la muerte del Papa Juan Pablo II. Fue algo extraordinario. Por 3 semanas uno no podía ver ninguna otra noticia, sino la noticia en cuanto a la muerte de Juan Pablo II en todos los canales de las noticias. Imagínense que el Vaticano es la nación más pequeña, una de las más pequeñas, posiblemente Mónaco sea igual, pero es una de las naciones más pequeñas del mundo. No tiene ejército, ni tiene armamentos. Y sin embargo, por 3 semanas no se podía saber nada sino en cuanto a la muerte del Papa. 80 líderes de países del mundo fueron allá representando a sus respectivos países. 200 países estaban representados allí. Las grandes religiones estaban representadas. Habían líderes budistas, habían líderes hinduistas, habían líderes judíos, inclusive habían líderes musulmanes. 3 presidentes de los Estados Unidos estuvieron allí, junto con Condoleezza Rice, y también estaba presente Bill Clinton allí. Y apareció una foto en el periódico con todos estos representantes de los Estados Unidos arrodillados delante del féretro de Juan Pablo II. 300,000 personas se reunieron en la plaza de San Pedro para presenciar el funeral de Juan Pablo II. 5 millones de personas entraron a la ciudad de Roma para este evento. Algunas personas se pararon por 24 horas en cola, esperando nada más ver el cuerpo de Juan Pablo II. Si ustedes recuerdan que cuando se dio la herida mortal, no había país en el mundo que quería tener una relación con esta potencia. Los tiempos ciertamente han cambiado grandemente. La Biblia dice que esta bestia tenía 2 cuernos de cordero, pero que habló como un dragón. Y estamos empezando a escuchar la voz del dragón. La característica número 8 es que esta potencia tiene que ser un poder de alcance global, militarmente, políticamente y económicamente. Y la razón por la cual sabemos esto es porque prohíbe comprar y vender, manda a matar a nivel global los que no reciban la marca de la bestia. Tiene que tener gran influencia militar, política y económica en todo el mundo. Es decir, que en Apocalipsis 13 tenemos 2 poderes de extensión global. Un poder que gobernó 1260 años y que en 1798 recibió una herida mortal. El otro poder que en ese mismo año, 1798, estaba levantándose al poder y que iba a cobrar proporciones globales. Es decir, estos 2 poderes iban a tener influencia global e iban a existir en el mundo alrededor del mismo tiempo.
¿Qué podríamos decir del crecimiento de los Estados Unidos? Empezó pequeño. ¿Podrían ustedes decir que los Estados Unidos es un poder, una potencia global, militarmente, políticamente y económicamente? Claro que sí. Permítanme mencionarles algo sobre la población de los Estados Unidos. En 1701 los Estados Unidos tenían 262,000 habitantes. En el año 1776, cuando se firmó la Declaración de Independencia, los Estados Unidos tenían 2,800,000 habitantes. En 1994, los Estados Unidos tenían 250 millones de habitantes. Y en el año 2006, miré el último censo, tiene 300 millones de habitantes. Ha crecido y ha llegado a ser una potencia global. Los Estados Unidos tenían en 1776 13 colonias, no se llamaban estados. En el año 2006 hay 50 estados con una extensión geográfica de 2,8 millones de millas cuadradas. Los Estados Unidos es incomparable en su armamento militar y tiene que ser un poder militar porque los que no reciban la marca de la bestia van a ser muertos. Uno cuando mira las armas sofisticadas que tiene este país, nucleares, portaaviones, misiles teledirigidos, aviones supersónicos, ciertamente los Estados Unidos es una potencia que puede implementar el decreto de muerte a nivel global. ¿Y qué diríamos del alcance económico global de los Estados Unidos? En realidad toda la economía del mundo se basa sobre la economía de los Estados Unidos. ¿Y qué diríamos políticamente de los Estados Unidos? Ustedes saben que tiene la nariz inmiscuida en los asuntos políticos de cada país del planeta Tierra. Es decir, que hay dos superpotencias al final. Una que cayó en 1798 después de gobernar 1260 años y la otra que se estaba levantando en ese tiempo que cobró poderío mundial. Característica número 9. Apocalipsis 13 nos dice que las dos bestias, la primera que gobernó 1260 años y la segunda que se levanta de la tierra con dos cuernos como de cordero, iban a gobernar contemporáneamente. Ahora yo quiero que ustedes noten que todas las bestias de Daniel 7, una acababa con la bestia anterior. Es decir, el oso conquistó al león, el leopardo conquistó al oso, el dragón conquistó al leopardo. Pero saben que esta segunda bestia en realidad no conquista a ninguno de los poderes anteriores, sino que más bien la profecía dice que los Estados Unidos va a ayudar a la primera bestia a recuperar el poder que perdió cuando recibió la herida mortal. Es decir, que el poder de la iglesia romana se iba a unir con el poder de los Estados Unidos, especialmente los de la iglesia romana con los protestantes de los Estados Unidos. Y uno podría decir, ¿cómo es posible que pudiera suceder una cosa tal? Permítame compartir con ustedes algunas referencias que demuestran que los Estados Unidos ahora, los protestantes particularmente, están empezando a unirse con la iglesia romana. Por ejemplo, el 29 de marzo de 1994, 39 líderes católicos y protestantes firmaron un documento que se llama Evangélicos y Católicos Juntos, la misión cristiana en el tercer milenio. Los 39 grandes líderes de las iglesias protestantes y de la iglesia católica firmaron este documento, entre los cuales se encontraba Richard Niehaus, se encontraba Charles Colson, se encontraba Pat Robertson y en ese tiempo el cardenal O'Connor, quien era cardenal de la ciudad de Nueva York. Básicamente el documento dice, no peleemos los protestantes y los católicos sobre doctrinas, sobre teología. Dice, lo que tenemos que hacer es unir fuerzas para evangelizar al mundo. No ganemos miembros la una iglesia de la otra iglesia. Unámonos y evangelicemos al mundo. Firmado por los grandes líderes católicos y protestantes.
Fíjense lo que dijo Pat Robertson, un hombre dirigente del protestantismo en los Estados Unidos, tiene una emisora de televisión, entre otros negocios. Dice en cuanto a este documento que él firmó: la crisis moral que afronta nuestra sociedad actual y el desmoronamiento patente del orden social exige una mayor cooperación entre la gente de fe. Ha llegado el momento de echar a un lado nuestras pequeñas diferencias doctrinales y enfocarnos en Cristo Jesús. Yo apoyo este documento, dice Pat Robertson, porque creo que es imperativo que trabajemos para unir al cuerpo de Cristo. Otro documento que firmaron los católicos con los luteranos, yo no sé si ustedes recuerdan, pero Martín Lutero fue el que comenzó la Reforma Protestante en el año 1517, se separó de la Iglesia de Roma porque él creía que la Iglesia de Roma estaba enseñando ideas erróneas sobre la justificación por la fe. Él decía, la Iglesia romana dice que uno se salva por sus obras, pero la Biblia dice que uno es salvo por fe. Pues saben ustedes que por un periodo de 33 años, los teólogos de la Iglesia Luterana, 61,5 millones de miembros en la Iglesia Luterana, se unieron con los teólogos de la Iglesia Católica para estudiar de nuevo el asunto de la justificación por la fe. El 31 de octubre de 1999, estos teólogos firmaron un documento que se llama Declaración Conjunta sobre la Justificación por la Fe. ¿Y saben ustedes lo que dijeron en este documento? Los luteranos y los católicos dijeron que la reforma protestante nunca debería haber sucedido. Dijeron, en realidad fue una batalla de palabras, porque estamos de acuerdo en realidad sobre la justificación por la fe, pero era una batalla semántica, malos entendidos entre uno y el otro, pero en realidad no había ninguna diferencia teológica entre el protestantismo y el catolicismo. Increíble que los luteranos mismos estuviesen firmando este documento con la iglesia de la cual se habían separado. Es interesante notar que los protestantes están más y más adoptando el punto de vista de la Iglesia Católica de la Virgen María. Yo nunca pensé que los protestantes podían adoptar la mariología de la Iglesia Católica. Pero es interesante, en la revista Time del 21 de marzo del 2005 apareció este título: Ave María. Los católicos por largo tiempo la han venerado, pero los protestantes han hallado sus propias razones para celebrar a la Madre de Jesús. Es decir, los protestantes están empezando a adoptar la mariología de la Iglesia Católica. Ahora, hay tantas cosas más que podría hablar sobre el acercamiento entre católicos y protestantes. ¿Sabe? Una de las cosas que ha unido grandemente a los católicos y los protestantes es pelear juntos en contra del desmoronamiento moral de la sociedad. Es decir, pelear en contra de los que están diciendo que debemos legalizar matrimonios entre homosexuales. Los protestantes y los católicos dicen, unámonos para pelear en contra de esos. También los protestantes y los católicos se han unido en la causa de prohibir el aborto, de defender la vida. Y dicen, unamos nuestras fuerzas para defender la vida y para prohibir el aborto. Ahora, yo no estoy diciendo que el aborto está bien, yo creo que el aborto está mal. Pero lo que estoy diciendo es que estas causas sociales lo que están haciendo es uniendo a los católicos con los protestantes para batallar contra el desmoronamiento social, es decir, la caída de la moral de la sociedad. Y entonces dicen, olvidémonos de doctrinas, olvidémonos de las enseñanzas, tenemos un enemigo común, peleemos en contra de ese enemigo. El Concilio Vaticano II acercó mucho a los católicos y los protestantes. Además de eso, la elección del presidente John Kennedy, ojalá tuviera tiempo de hablar de todas las circunstancias sociales. Cuando Kennedy fue electo en los Estados Unidos, la gente decía, ¡ay, se acabó el mundo, ahora viene la persecución! Pero en realidad John Kennedy fue muy admirado por la gente en los Estados Unidos y también por la gente fuera, y no vino la persecución. Así que la gente empezó a decir, bueno, este sistema no representa en realidad ningún peligro. ¿Saben ustedes que la caída del comunismo
allá en Europa Oriental se debe a una alianza que hizo el presidente Ronald Reagan con el Papa Juan Pablo II. Fíjense la unión de los Estados Unidos con la Iglesia Romana, tal cual lo dice Apocalipsis 13, la segunda bestia ayuda a la primera bestia a recuperar su poder. La revista Time, del febrero 24, 1992, en un artículo que se titula La Santa Alianza, The Holy Alliance, tuvo estas palabras que hablar en cuanto a la cooperación entre Reagan y el Papa para derrocar el comunismo en el oriente de Europa. Dice lo siguiente: el 7 de junio de 1982, Reagan y Juan Pablo se reunieron por 50 minutos en el Vaticano. Durante esa conversación nació el plan para acabar con el comunismo. En esa reunión, Reagan y el Papa acordaron emprender una campaña clandestina para apresurar la disolución del imperio comunista. Declara Richard Allen, el primer asesor de seguridad nacional de Reagan. Esta fue una de las grandes alianzas secretas de todos los tiempos. Los Estados Unidos puso de su parte su poderío militar y su poderío económico, mientras que el Vaticano puso su servicio de inteligencia, porque tenía muchos miembros en Europa Oriental, y le facilitó eso a los Estados Unidos, y los Estados Unidos usó su poder militar y su poder económico para derribar el comunismo. No es coincidencia de que Juan Pablo II y Ronald Reagan fueron ambos heridos con una separación de cuestión de meses. Y las heridas que les suministraron fueron curadas y siguieron gobernando sobre los Estados Unidos y sobre el Vaticano. Es interesante notar lo que están diciendo los líderes protestantes en cuanto a la necesidad de que los Estados Unidos se una con la Iglesia Romana. Voy a leer algunas citas aquí rápidamente. Robert Grant, quien mencioné, estableció una organización que se llama Voz Cristiana, dijo esto: si los cristianos nos unimos, podemos hacer lo que queramos, podemos pasar cualquier ley o enmienda. Y esto es precisamente lo que tenemos la intención de hacer: unirse los católicos con los protestantes, un país protestante como Estados Unidos con la Iglesia Romana. Encontramos que siguió diciendo Robert Grant lo siguiente: podemos hacer lo que queramos, podemos enmendar la Constitución, podemos elegir a un presidente. Y ustedes saben que el protestantismo, unido con los católicos, en realidad influyeron sobre la elección de George Bush en sus dos elecciones. Dice, podemos elegir a un presidente, podemos cambiar o hacer cualquier ley del país y nos incumbe hacerlo. Ralph Reed, de gran influencia en la coalición cristiana, dijo estas palabras: resulta obvio que algunas enseñanzas son más importantes que otras, y debemos estar de acuerdo en esos puntos esenciales, mientras que al mismo tiempo damos cierta flexibilidad en otros puntos que son menos esenciales para la fe. Es decir, las diferencias entre protestantes y católicos, echémoslas a un lado y unámonos en lo que tenemos en común. Ya mencioné W.A. Criswell, quien fue presidente de la Convención Bautista del Sur y pastor de la iglesia más grande en esa época, bautista, que quedaba en la ciudad de Dallas. Dijo estas palabras: no conozco a ningún grupo que esté más comprometido con las doctrinas fundamentales del cristianismo que la Iglesia Católica. Un bautista diciendo eso. ¿Qué diríamos de Billy Graham? Note las palabras de Billy Graham, el decano de los evangelistas. Dice esto: me he dado cuenta que mis creencias son esencialmente las mismas que sostienen los católicos romanos ortodoxos. Increíble. En 1981, Billy Graham dijo que el Papa Juan Pablo II era el mayor líder moral del mundo y también el más grande evangelista. Continuó diciendo esto, Billy Graham: mis viajes por todo el mundo y los contactos que he tenido con los pastores de todas las denominaciones me han convertido en un ser ecuménico. Nos separa la teología
y en algunos casos la cultura y la raza, pero nada de eso me importa ya. En el programa Good Morning America, Billy Graham declaró las siguientes palabras: yo admiro al Papa, los dos hablamos sobre los mismos asuntos morales. El Papa Juan Pablo II proclamó una encíclica que se titula Ut Unum Sint, que todos sean uno, a donde él invita a todos los cristianos a unirse bajo el mismo liderazgo de la Iglesia romana. Benedicto XVI, el nuevo Papa, ha dicho que uno de los propósitos principales de su pontificado es unir a todos los grupos religiosos. Juan Pablo II también escribió una carta pastoral, Dies Domini, invitando a todos los cristianos a observar el día domingo como el día de reposo. Y como la mayoría de los cristianos guardan el domingo, ya sean protestantes o católicos, es un punto que ellos pueden tener en común. Tenemos que cubrir rápidamente las últimas características. La característica número 10 es que esta segunda bestia va a ser una imagen de la primera bestia. Ahora, ¿cómo fue la primera bestia? Si ustedes recuerdan, en primer lugar, la primera bestia unió la iglesia con el Estado. En segundo lugar, pensó que podía cambiar los tiempos de Dios, ya lo vimos. En tercer lugar, profesó que podía cambiar la ley de Dios. Y en cuarto lugar, persiguió a los que no estaban en armonía con ella. Es decir, que en los Estados Unidos va a haber un reflejo de lo que existió en Europa durante la Edad Media. Ahora, ¿se están viendo movimientos en los Estados Unidos para unir la iglesia con el Estado como era en Europa? ¿Se está viendo ese reflejo, esa imagen? Claro que sí. En los Estados Unidos, si ustedes oyen la predicación sobre las profecías, ustedes van a descubrir que las predicaciones, y no tengo tiempo de cubrirlo todo, la interpretación de las profecías es mayormente futurista o preterista. Es decir, que el anticristo se levantó en el Antiguo Testamento, Antíoco Epífanes, o que el anticristo se va a levantar allá en el futuro, en Jerusalén, después que la iglesia es raptada al cielo, y que se va a reconstruir el templo de Jerusalén allá. Los protestantes enseñan especialmente un anticristo futuro, mientras que los católicos enseñan un anticristo pasado. Y mientras tanto, vemos un reflejo de lo que fue en la Edad Media en los Estados Unidos y la gente no lo ve porque está mirando un panorama profético que no es bíblico. Está mirando a donde no es. En los Estados Unidos la mayoría de los cristianos guardan el domingo. Ese es el cambio en la ley. Al guardar el domingo están reconociendo la autoridad del que profesa haber cambiado el día. Además de eso, nos dice en Apocalipsis 13 que va a llegar el momento en que aquellas personas que no acepten la perspectiva profética, aquellas personas que no observen el falso día de reposo, van a ser perseguidos por causa de su fe. Característica número 11. Dice que este poder, esta segunda bestia, va a imponer la marca de la bestia. Es decir, no solo va a ser una imagen de la primera bestia, sino que va a imponer la marca de la primera bestia. Ahora, no hemos estudiado todavía la marca de la primera bestia. Ese será nuestro próximo tema. Vamos a hablar, el título del tema es Un árbol y un día. Y vamos a ver cuál es la marca de la bestia que va a imponer este país. Todavía este aspecto no se ha cumplido, pero se va a cumplir muy pronto. Finalmente, nuestra característica número 12 se encuentra en Apocalipsis 16, 13, a donde a esta bestia que se levanta de la tierra con los dos cuernos como de cordero, dice que es el falso profeta. Se le llama el falso profeta. Ahora, necesitaría 2 o 3 sesiones para hablarles del concepto bíblico de un falso profeta. Un verdadero profeta manda al pueblo de Dios a obedecer la santa ley de Dios y a adorar al verdadero Dios. Los falsos profetas profesan adorar a Dios, pero al mismo tiempo lo que hacen es pisotear la santa ley de Dios. ¿Saben lo interesante? Es que dice en Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 13
que esta segunda bestia, el falso profeta, va a traer fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Saben que recientemente estuve viendo un programa en televisión, un programa religioso, donde un evangelista famoso, cuyo nombre no voy a mencionar, dice: yo he recibido revelaciones de Dios, de que muy pronto yo voy a estar predicando en estadios, y en esos estadios va a caer fuego del cielo a la tierra, indicando así que el mensaje que yo estoy proclamando viene de Dios. Pero saben que este evangelista enseña que el domingo es el día de reposo. Y es uno de los individuos que quiere unir el protestantismo y el catolicismo. Y quiere derribar la pared de separación entre la iglesia y el Estado. Pero le está diciendo: yo soy un profeta y va a caer fuego del cielo un día cuando yo esté predicando en los estadios, en los Estados Unidos y diferentes partes del mundo. Es decir, que el falso profeta, representado por los protestantes en los Estados Unidos, van a enseñar un falso panorama profético. Van a apuntar los ojos hacia el Medio Oriente o hacia el cumplimiento pasado de las profecías del anticristo, cuando en realidad esas profecías se están cumpliendo en Roma y en los Estados Unidos en el presente. Que Dios nos bendiga y nos ayude a escapar de este poder.